¿Qué hay, compañeritos de Facebook o de Twitter? Qué bueno donde me escuchen. Entonces, pues, ayer estaba preparando un video, eh, pues de toda esta situación que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero pues no me gustó, no me alcanzó el tiempo, espero que me alcance el tiempo en esta ocasión. Lo voy a volver a hacer, obviamente, que va a ser y pues nada, pues a ver qué nos sale de este video. Espero que ahora sí me alcance, pues la pila de mi celular. Espero que me dure por lo menos una hora, o por lo menos media hora, a ver qué sucede. Entonces, pues resulta ser que, pues ayer hice el video precisamente hablando de la cuestión esta de, pues de la cuestión esta que está haciendo el presidente de, pues esta situación de poner en consulta o bajo consulta la cuestión esta de enjuiciar a los expresidentes. Y yo estaba dando mi opinión, obviamente, o voy a dar mi opinión al respecto. Y bueno, pues es toda una situación porque, honestamente, pues, no parece tener mucha, digamos, no parece tener mucha, pues, lógica lo que está haciendo el presidente, porque, pues son cosas que simplemente lo tendría que ver la fiscalía. Precisamente hay una noticia que ahorita está circulando, y la voy a retomar también. Entonces, bueno, ya se están dando más declaraciones al respecto de esto. Dice, perfilan bajar consultas sobre expresidentes. López Obrador, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sin presiones. Precisamente ayer estaba hablando de este ministro. La cuestión ahorita es que el presidente López Obrador pues está hablando de la consulta, que precisamente, como decimos, pues no debería de haber una consulta, simplemente pues la Suprema Corte, la Fiscalía, todos se deberían de poner a trabajar y hacer bien su trabajo, obviamente, y hacer lo que deben de hacer. No tiene por qué el presidente andar metiéndose donde no. Digo, si él, teniendo el poder, obviamente debería de ser quien ponga sus agencias de investigación a investigar y aportar pruebas a la fiscalía, pues claro, ¿no? Eso es bienvenido. Pero no tiene por qué someter a la consulta a esta situación. Dice, perfila bajar consultas sobre expresidentes. López Obrador, que la Suprema Corte decida sin presiones. Tras conocer que el proyecto de Luis María Aguilar busca declarar inconstitucional el ejercicio, el presidente pidió a los ministros no dejarse intimidar y decidir considerando el sentimiento del pueblo. La petición de consulta popular para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes sería inconstitucional. De acuerdo con el proyecto elaborado por Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, la propuesta viola los derechos humanos, violenta el principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de igualdad ante la ley de todos los mexicanos. Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la
inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades, indica el documento que la Corte discutirá el próximo jueves. Tras esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el fallo del Pleno de los Ministros y aseguró que, en su opinión, no se vulneran los derechos. Que los ministros actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que aunque ellos deciden de acuerdo a lo establecido en las leyes, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo planteado. Dice, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, propondrá declarar inconstitucional la petición de consulta popular planteada por el presidente. Si bien cada uno de los motivos expuestos es como si solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudiera incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos, advirtió el documento que será discutido. Sí, efectivamente, yo no lo veo muy bien, la consulta. Ayer yo estaba en el video que no subí, ayer en mi ejercicio de derecho a opinión, precisamente yo digo que sí está bien las consultas que hace, por ejemplo, del Tren Maya, la consulta de cancelar el aeropuerto, la consulta de la cervecería Modelo allá en Baja California, ¿qué más? Creo que también hizo la consulta para la refinería. Eso sí está muy bien, eso sí es darle voz al pueblo. Pero aquí ya el pueblo, por estos expresidentes, pues ya obviamente ya ha sido afectado. Y no solamente habla de ellos, sino habla también de que esto también habla de que México tiene un rezago de 30 años de justicia. Y eso porque el presidente Miguel de la Madrid ya no vive, ¿no? Ya es una persona pues ya que falleció. Entonces, pues ya falleció, ya no se puede hacer más. Pero si ahorita él estuviera vivo, pues tendrías un rezago de 36 años de justicia. O sea, creo que el que sí vive es a ver, vamos a ver. Luis Echeverría. Ah, caray. Todavía vive, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Quién lo dijera? Tiene 98 años. Pues vaya que Luis Echeverría fue presidente del 70 al 76. Vaya, qué noticia. Pero bueno, entonces ya tendríamos un rezago de 50 años prácticamente de justicia. Bueno, pues pero ese es el problema, que si México se tarda, vamos a decir que, no sé, pues a lo mejor Fox muera o Cedillo,
pues ya ni modo, o sea, ya. Que obviamente si les queda un día de vida, pues el mismo día, si se les comprueba su conducta delictiva, pues obviamente pues tendrían que pasar ese día en la cárcel, aunque sea uno. Porque pues así trabaja la justicia. Y por el otro lado, pues la cuestión aquí sería que pues obviamente ustedes saben que cada presidente le va eh, como decimos en México, le hace el paro al de atrás y al de enfrente. Porque, por ejemplo, eh, eh, Miguel de la Madrid le robó las elecciones a Cárdenas, y obviamente pues no investigó a su antecesor. Luego Salinas hizo lo mismo con Miguel de la Madrid y le puso a Ernesto Zedillo. Después pensamos que el PAN iba a hacer el cambio, no fue así, fue la sucesión del PRI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso habla del modo mafioso de que se vive en México. Ahora, en otros países, pues ya, pues digamos que ya han avanzado un poquito más en Sudamérica, no se diga en Europa. Pues un expresidente si hizo mal sus funciones, inmediatamente se le enjuicia. Obviamente en América, en Sudamérica sobre todo, pues que bueno, ahí cabe mencionar el operativo rápido y furioso de Barack Obama, que pudiera ser un expresidente estadounidense que por cierto ya pidieron respuesta, ¿no?, del gobierno de Donald Trump por esa cuestión. Pero bueno, ahí Estados Unidos, vamos a decirlo, pues, en esos actos de corrupción, pues, o de mal manejo de su administración, pues no está dando cuentas, pero en general, vamos a decirlo, en Estados Unidos, pues, parece ser que la justicia más o menos funciona, cosa contraria en América o en Sudamérica, o de México hacia Argentina, no funciona muy bien. El punto es que América Latina o Sudamérica, exceptuando México, ya ha dado muestras de perseguir la corrupción. México, de manera muy, pues miserable, o cómo se puede decir, de una manera muy, tímida, pues está proponiendo una consulta a los ciudadanos. Ya volvemos a decir que no es así la cuestión, simplemente se tienen que hacer las cosas como se deben y punto. Entonces, eso habla de la timidez en este caso del presidente de aportar pruebas. Obviamente, pues ahorita tiene a Lozoya, que puede ser un gran punto. Obviamente está García Luna, que Estados Unidos dice que tiene 17 llamadas que lo involucran, o varias llamadas, perdón. Entonces es una cuestión muy compleja de México en cuanto a la justicia se refiere. Está proponiendo una consulta donde no debería de proponerla el presidente, más bien debería de estar, o sea, desde el buen uso de su gestión, desde el buen uso del poder, debería de estar presionando a la Judicatura Nacional, debería estar presionando a la Fiscalía, pues para que tomen acciones. Porque si el día de mañana se nos muere Fox, o se nos muere Calderón, o se nos muere Salinas de un paro cardíaco, o se nos muere Zedillo allá en la Universidad de Yale, pues ya ni modo, ya no alcanzamos justicia. Precisamente, ¿no?, Videgaray, que es otro de los señalados, pues el Tecnológico de Massachusetts no le dijo a sus alumnos, porque los alumnos de Videgaray supieron de la noticia, y el Tecnológico de Massachusetts pues dijo, no, esta persona no tiene investigación, así que me lo dejan en paz.
Entonces, a veces Estados Unidos, y eso es una complejidad de todo esto, sí, efectivamente, no es tan fácil llevar a juicio a los expresidentes mexicanos, porque están muy bien protegidos, pero, pero no todos. De los más protegidos, pudiéramos decir, bueno, en su momento, ¿quién pudiera ser un presidente protegido? De los, el más protegido puede ser Cedillo. Cedillo, ese sí está muy bien apadrinado allá, y sobre todo por su dinero, ¿no?, que tiene. Este, entonces, sí es complejo, hay que reconocer que el gobierno mexicano no la tiene tan fácil en ese sentido. Este, entonces, aún así es complejo, pero sí se puede, o sea, este, es complejo, pero sí, sí es factible. Pero no todos están protegidos, ¿no? Yo creo que Salinas ya no tiene esa protección, o nunca la tuvo tal vez, no sé, estadounidense. Fox no la tiene, evidentemente. Donald Trump no lo traga para nada. ¿Quién más? Peña Nieto, pues no se diga, nadie lo quiere. Es una persona radioactiva que sí ha de tener poder, yo no digo que no. O sea, tiene dinero, influencias. Sí, o sea. ¿Quién más? ¿Quién más? Calderón, bueno, pues no se diga. Yo creo que Calderón es de todos los expresidentes vivos, este, pues es el más débil, o uno de los más débiles, este, pero volvamos al punto, el presidente no debiera de estar haciendo esto, ¿eh? Ahora, creo que el presidente está haciendo esta consulta para deslindarse de cualquier cuestión, y dejar en la responsabilidad del pueblo, cuando la responsabilidad de la fiscalía y de la judicatura. Ahora, hay una nueva noticia que ahorita estaba escuchando precisamente. Dice, a ver, vamos a leer esta es una buena cuestión y habla mucho de cómo son los mexicanos. Dice, los 5 puntos de la dura carta de renuncia de Jaime Cárdenas al INDEP. En su misiva, el hoy ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado explicó las causas de su renuncia con una carta de 5 cuartillas. Antes de dejar su encomienda, Jaime Cárdenas decidió dejar una carta de renuncia fuerte y contundente en contra de la gestión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El hoy funcionario de la Cuarta Transformación hizo hincapié en las irregularidades que detectó en ese organismo, que hoy está a cargo de Ernesto Prieto, quien dirigirá a la Lotería Nacional. Quien dirigiera, perdón. Dice, los principales puntos tocó Cárdenas en su misiva de 5 cuartillas fueron los siguientes. Contratos favorables a empresas. Encontramos al inicio de nuestras funciones probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional, mayor beneficio para el Estado multinacional de joyas, contratos favorables a empresas y no al INDEP, y conductas de servidores públicos contrarios a las normas. Bueno, eso de servidores públicos contrarios a las normas, eso lo vas a encontrar donde sea. O sea, no es de ese instituto en particular. Falta de liquidez. El pago de los servicios adquiridos se realiza en algún caso con parte de los recursos que se obtienen en las subastas, pero como las subastas electrónicas fueron suspendidas durante buena parte del 2020 y disminuyendo las subastas presenciales, se ha carecido de liquidez para satisfacer los compromisos del pago.
Dice, desconocimiento del origen de los recursos. Existen ingentes recursos en la institución que hoy por hoy no son susceptibles de destinos algunos porque se desconocen las causa, causabiencia de los bienes y procedimientos que los originaron, iniciando en los archivos informáticos y físicos de la institución y con el apoyo en valor de la Fiscalía General de la República, la determinación de su origen. Presentación de denuncias por la manipulación de joyería. Hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. Que la cuarta T sea una realidad. Espero, como muchos mexicanos, que la cuarta transformación sea una realidad por bien de México. A ver, para empezar, el extitular, pues debió haber transformado todo eso. Jaime Cárdenas dice. En lugar de hacerse la mosquita muerta, ¿no? En lugar de ir a correr a la fiscalía, pues ya tenía el poder, ya tenía el cargo, pues hubiera revolucionado todo eso, lo hubiera transformado. Ah, no, pues mejor dejo el cargo y denuncio ya. No, o sea, en este caso se puede apreciar que Jaime Cárdenas cree que las cosas, ¿no? Van a cambiar con buenas obras, ¿no? Él va a denunciar a la fiscalía y dice, ya hemos puesto muchas denuncias. Es que dice, es que muchos de los inmuebles, de las joyas, de las cosas no tienen procedencia. Pues oye, muchos de esos vienen del narco. Pues cómo los vas a meter, o sea, vienes de Cedillo, de Miguel de la Madrid, pues, o sea, vienes de toda una generación de corrupción que él debe de saber de lo que estamos hablando. Obviamente tiene alrededor de 60 años la persona, sabe perfectamente cómo es esto, y entonces cree que con buenas obras va a transformar esto, y todavía lo pide, dice, espero, como muchos mexicanos, que la cuarta transformación sea una realidad por el bien de México. No, pues hazla, o sea, no todo depende del presidente. Entonces, cree que con buenas obras esto va a culminar bien, y entonces toma sus cosas, deja una cartita y se va a la fiscalía a denunciar todas las arbitrariedades que vio, en lugar de transformar la situación. Entonces, ahí se ve claramente la mentalidad de muchos mexicanos que creen que con buenas obras se van a transformar las cosas, con buenos pensamientos, pero no con trabajo, ¿verdad? Dice, ahí nos vemos, aquí se rompió una taza y porque también hay otro dicho mexicano que dice, aquí se rompió una jerga, y yo creo que aplicó esa más bien, la de rompió una jerga, porque nos mandó derechito a volar y no hizo nada, ¿no? O sea, pues sí entró en una crisis tu institución, porque pues está el COVID, pues bajaron las subastas, no tenías dinero para pagar, pues obviamente, pues, o sea, pero ahí se ve cómo es el mexicano, encuentra un pequeño problema y ahí nos vemos. Eso es la mentalidad clara de los mexicanos. Entonces, sí, efectivamente, Jaime Cárdenas, pues sí es una lástima lo que viste, pero tú ya sabías que iba a ser así. Eres como los expresidentes, ya saben cómo es México, ya saben lo que van a hacer, y ya no me están esperando el reloj a ver a qué hora se acaba su sexenio, ya para, vámonos, ahí nos vemos. Entonces, ahí está clarísimo, ¿no? Es una lástima que pasen estas cosas, es una gran lástima que pasen estas situaciones, señoras y señores, que no podemos encontrar una persona, no podemos encontrar personas que trabajen realmente, que se dediquen a su labor, a su gestión, y simplemente nos pasan el chisme, ¿no? Ahorita sí ya, bueno, en lo personal yo ya estoy harto de chismes, ¿no? Yo creo que el presidente actual, pues ya dijo lo que tenía que decir en ese sentido. Su discurso es bueno, ha servido mucho porque
pues sí, efectivamente tenemos muchas deficiencias, pero ya no se trata de hacer como Jaime Cárdenas, de denunciar y denunciar y denunciar. Bueno, yo como ciudadano, pues sí voy a denunciar, ¿verdad? Yo sí, porque, o sea, pero un servidor público, oye, o sea, y así piensa el mexicano, ¿no? O sea, le echo la bolita al que sigue, ¿no? Así el presidente le echo la bolita al pueblo, ellos que decidan. La fiscalía lo mismo, pues, o sea, por ejemplo, la fiscalía mexicana, y también se puede decir la judicatura mexicana, la judicatura nacional, le echan la bolita a Estados Unidos, ¿no? O sea, hasta que no te lo pide Estados Unidos para encarcelarlo, a García Luna, ¿cuándo le hicieron algo? Jamás. Entonces, el mexicano es buenísimo, pero buenísimo para andar echando la bolita a alguien más, de sus propios problemas. Pero así es, o sea. Pero mientras eso no cambie, pues no, no. Este, o sea que en México nadie se faja los pantalones y hace su trabajo como debería. Este, por ejemplo, miren, orden de aprehensión de Cárdenas Palomino, ex directivo de la Policía Federal, ¿no? Entonces, creo fue mano derecha de García Luna. Entonces, pues o sea, ya nomás es cosa de que México, eh, pues supongo que le hace mucha falta, mucha calidad moral, ética a los mexicanos, pero pues es cosa de que se fajen los pantalones y hagan las cosas como debiera de ser. Es todo lo que tienen que hacer. No andar esperando a Estados Unidos, a ver a qué horas te investiga un exfuncionario o a un funcionario en activo, ¿verdad? Como por ejemplo, acabo de leer un reportaje, dice Peña Nieto que ya está siendo investigado, desde el 2017, está siendo investigado por cleptocracia. O sea, ya Estados Unidos ya emprendió, ¿no?, las medidas. Eh, a ver, vamos a leer ese reportaje. Vamos a leer esa notita. Vamos a ver, fíjense. ¿Cómo es esto tan fácil? Vamos a ver. Pa, 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 pa. Ya Peña ya está en el ojo de los norteamericanos. Dice, dice. Nomás para que vean. Esto es cosa de apretar un botón. ¿Cómo es la justicia en México? Y todos están echando la bola, ¿eh? Pero Estados Unidos ya, o sea, desafortunadamente México se hace dependiente de la justicia norteamericana. ¿Qué es la cleptocracia? El acto por el que Enrique Peña Nieto es investigado por Estados Unidos. Este domingo se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en un reporte sobre este tema el nombre del expresidente mexicano. El nombre de Enrique Peña Nieto es un reporte de cleptocracia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este domingo se dio a conocer que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto está incluido en un reporte de cleptocracia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El único indicio que aporta este documento son transferencias de un consultor político internacional relacionado con el Partido Revolucionario Institucional, el venezolano Juan José Rendón. Hugo Sánchez Gudiño, académico especializado en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que la cleptocracia se refiere a un gobernante o funcionario de alto nivel cuyo objeto principal es el enriquecimiento personal y que detenta el poder de realizar este objetivo mientras está en el cargo público.
Dice, de acuerdo con Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, Estado mexicano, la cleptocracia es la institucionalización del robo. La mafia del poder es descriptiva. La cleptocracia es prescriptiva. La mafia del poder captura al Estado. La cleptocracia se vuelve el Estado. La cleptocracia, a diferencia de la mafia, transforma lo que son bienes públicos en bienes privados. La corrupción en la cleptocracia no es la excepción, sino la regla, y no es una práctica ajena a la institucionalidad, sino al derecho, al hecho que explica su funcionamiento. Refiere en su libro Cleptocracia, el nuevo modelo de corrupción. Asimismo, el periodista y activista angoleño Rafael Márquez la define como el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital institucionalizado, la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientismo no político o el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. Actualmente Márquez de Moraes dirige el organismo de control anticorrupción MACA Angola. A partir del documento encontrados en una filtración internacional en la que participan BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, del cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, es parte, se encontraron transacciones de las autoridades estadounidenses marcaron como sospechosas. ¿Qué las autoridades estadounidenses marcaron como sospechosas? Esta serie de movimientos hechos por Rendón podrían tener vínculos con el expresidente mexicano, por lo cual se procedió a incluirlo en la lista, en un reportaje bancario de Deutsche Bank, y las cuentas de José Rendón aparecen bajo revisión por actividades sospechosas. Cuestión que podría estar ligada con Peña Nieto. Los movimientos de Rendón que están siendo investigados son 6 transferencias bancarias por un total de $180,000 entre 21 de julio del 2016 y el 6 de marzo del 2017. Ante la sospecha de que estas transacciones podían tener vínculos con el entonces mandatario mexicano, se comenzó a indagar sobre el tema. No obstante, el documento no especifica el tipo de movimiento o los motivos por los cuales llamaron la atención de las autoridades. Adicionalmente, el reporte elaborado por la agencia del Departamento del Tesoro incluye las acusaciones hechas por el hacker Andrés Sepúlveda, difundidas en 2016 por el diario británico The Guardian, que señalan a Rendón como el culpable de instalar equipo espía en las oficinas de los adversarios del entonces candidato Peña Nieto. No obstante, dichos pagos no figuran en los gastos de campaña del priista, pues de acuerdo con la Fiscalía General de la República, Juan José Rendón justificó algunos de los servicios que prestó a través de depósitos catalogados como remuneraciones por proyectos mineros. Otro tema relevante, según una publicación del MCCI, es la declaración hecha por Emiliano Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, ante la Fiscalía General el pasado 31 de agosto. En estas, el exfuncionario acusó que en 2012 pagó a Rendón por servicios de asesoría política para impulsar la campaña del entonces contendiente por la silla presidencial Enrique Peña Nieto. Entonces, una vez más, nos tenemos que esperar a que Estados Unidos nos venga a solucionar nuestros problemas, que los propios mexicanos pues no han podido, sobre todo las fiscalías, sobre todo los jueces también. El problema es ese, que precisamente el juez que está proponiendo esta cuestión, parece ser que es allegado de Calderón. Vaya ustedes a ver si es o no es.
Pero de todos modos, pues obviamente pues aquí hay nepotismo, cleptocracia y todas esas palabras que poco sirven, ¿verdad? Más nos sirven los hechos, las acciones, y no quedar en vergüenza, ¿verdad? Porque realmente somos una vergüenza mundial. El hecho de que pues dependamos de la justicia de Estados Unidos, este, fíjense que eso es algo bien interesante, porque gracias a que Peña Nieto y otros, ¿no? Están haciendo movimientos internacionales, movimientos de dinero, transacciones internacionales. Gracias a eso, pues Estados Unidos pues puede echar mano de ellos. O sea que realmente los corruptos mexicanos cometen muchos errores y muy grandes. Ahorita por ejemplo este cuate es un venezolano. Obviamente pues Estados Unidos tiene muchas cosas contra Venezuela. Básicamente no te puedes acercar a un venezolano, pues, sobre todo a un político venezolano, porque pues y sobre todo un político corrupto, porque Estados Unidos te pone en el ojo del huracán, que supongo yo que por eso ahorita Peña Nieto está en esa cuestión. Entonces la situación es esa, ¿no? Que no te puedes acercar a un político venezolano porque pues sobre todo que digo, no sé Rendón qué fines persiga. No sé realmente no sé si sea una especie de mercenario político, no sé si sea un partidista de Guaidó o de Hugo Chávez o de Maduro, no sabemos, ¿no? Pero pues ahí estuvo prestando servicios, parece ser que de espionaje, según lo que dice el reportaje, y bueno, pues ahí ya, pues gracias a eso, pues Peña Nieto ya está siendo investigado, o por lo menos, pues ya está marcado, ¿no? Pero lo que cabe mencionar es que México pues está viendo muy lento, muy fracasado en ese sentido, y la verdad no me gusta mencionar esta palabra, pero la voy a mencionar, pero también se está viendo muy arrastrado, porque digo, eso de arrastrado es un término muy coloquial de aquí del barrio, porque dicen, Gers Manero dice es que tenemos un 90 y tantos por ciento de impunidad, 96, 99, no sé qué dijo. Pues básicamente tienes un sistema fracasado, ¿no? O sea, simplemente así es. Ya para qué le andas rescatando 1 o 2 puntos a la cuestión. Pues simplemente pues está mal el sistema de justicia. Todo está quebrantado, ¿verdad? Pero ahí andan rescatando sus 2 o 3 puntitos o sea, dicen los mexicanos, no estamos completamente fracasados, ahí tenemos 1 o 2 puntitos que nos salvan. Precisamente en el ranking de corrupción, México ocupa el lugar 130 de 180 países, lugares muy bajos, la verdad. Bueno, pues nos falta muchísimo, pero el problema no es ese, o sea, el problema no es que nos falte tanto tramo para alcanzar un buen nivel de justicia. No, el problema es que no hay la voluntad, no hay las ganas, no hay la determinación para hacer las cosas. Nos esperamos. Bueno, los mexicanos son conchudos para la justicia y se esperan a que pasen las cosas, ¿no? A que sucedan, y eso no está bien, eso está muy mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Es una situación muy complicada. No es malo las consultas, tampoco hay que decir que todo es malo, pero en este caso, esta consulta que está haciendo el presidente, no. Precisamente yo creo que le da mucha,
es que ese es el problema, que aquí el presidente está mediatizando la justicia. O sea, aquí el María, el em, este, este, am, eh, este ministro, creo que se llama Luis María, sí efectivamente está, en parte está en algo cierto. No puedes andar banalizando la justicia como lo está haciendo el presidente. Oye, ¿los enjuiciamos o no los enjuiciamos? No, 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 o sea, no. Este, ay, se me va. Luis María Aguilar Morales. Sí, no, 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 no es así la cosa. Estamos tan acostumbrados a banalizar la justicia, a hacerla un circo mediático, y eso es un gran error del presidente, junto con la militarización de la frontera sur y norte de México, a petición de Estados Unidos. No puedes andar mediatizando la justicia, o sea, imagínate, es precisamente lo contrario a la justicia. Espero que este ministro Luis María no esté a fines de Calderón. Sí tiene un buen punto en la cabeza, en mente, si es verdad eso, pero espero que no lo esté haciendo con esos propósitos, ¿verdad? Ojalá y no, pero la probabilidad es que sí. Ahí leí un reportaje que sí está muy apegado a Calderón. Entonces, desafortunadamente ahí el presidente está dando pie a la banalización, a la viralización, a la mediatización de la justicia, cuando no debe ser así. La justicia es la justicia, secas y ya. Eh, no debes de estar haciendo estos juicios, ¿no? Mediáticos, ¿no? Someter a votación o a consulta esto. No, no, no. De hecho, ese es el problema, que si el presidente llega a hacer esta consulta, este, eh, pues los expresidentes pueden alegar, mira, tú ya me enjuiciaste, o sea, ese es el problema, es peligroso, porque la justicia precisamente no admite el prejuicio, ¿no? Entonces ahí el presidente está haciendo algo contrario a la justicia como tal. Los expresidentes inclusive les pudiera estar dando un arma, ¿no? Un arma eh, de doble filo, pues. Este, o sea, si yo fuera Peña Nieto, si yo fuera Salinas, pues es lo primero que saldría a decir. Oye, pues tú ya me enjuiciaste, me estás mediatizando, eh, estás haciendo un juicio mediático, y entonces eso va a atrasar todavía más la justicia, que ya de por sí ya tiene 30 o 50 años atrasados con Luis Echeverría. Pues ya tiene muchos años. Pues no la atrases más, o sea, no nos ayudes, o no les ayudes a los expresidentes. No, o sea, simplemente se deben de investigar y ya, o sea, no hay que deformar la justicia, ya está muy dañada, no hay por qué hacerla así. Bueno, ese es el análisis que les quería dar. Vamos a leer algunas noticias, a ver qué nos encontramos por aquí. Espero que algo bueno. Vamos a ver, vamos a ver. La voy a plantar en mi jardín. Olga Sánchez Cordero defiende la legalización de la marihuana. Bueno, pues este
Juez otorga suspensión definitiva a Rosario Robles contra prisión preventiva. No quedará en libertad. O sea, ya, pa' pronto ya, se le acabó su... Carlos Meléndez Román asume dirección del SENACE. Un juez solicitó orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino por tortura. AMLO volvería a ganar las elecciones presidenciales y con mayor margen que en 2018 encuesta. AMLO por consulta Mitofsky, semana 18-25 de septiembre de 2020. Lealtad u obediencia. La disputa entre los viejos amigos Jaime Cárdenas y AMLO. Bueno, ahí nos está diciendo que Jaime Cárdenas y AMLO pues eran viejos conocidos. Vinculado a proceso el Mochomo, líder de Guerreros Unidos y señalado en el caso Ayotzinapa. Mapa del narco en México, las 5 zonas calientes donde se concentra la violencia extrema. Ahora vamos a ver ese mapa. Vamos a ver. Vamos a ver. Clúster Chihuahua, Durango, Sinaloa. Clúster Guanajuato, Michoacán. Clúster Morelos, Guerrero. ¿Qué es clúster? Yo no sé qué es clúster. Guanajuato, Michoacán, Morelos, Guerrero, Colima. Pues más o menos Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Guerrero. Es donde más está la cuestión. Es una cuestión muy grave. México investiga extirpación de úteros a mexicanas migrantes en un centro de atención en Estados Unidos. Renuncia Julio Trujillo como subsecretario de Semarnat, entra Tonatiuh Herrera.
Allí estaré, no le saco, responde de Hoyos al reto de AMLO de asistir a Palacio Nacional con Frena. $60 de personas asesinadas en 2019 no superaba la educación básica. Homicidios en México disminuyeron durante 2019. Mecánicos robaron el avión de aeropuerto de Morelos. Órale. O sea que, no manchen. El avión que se estrelló en Guatemala, yo creo por eso se estrelló, porque no lo supieron manejar. Órale. O sea que bueno, está todo corrompido, pues. Vamos a leer esta noticia. ¿Qué significa que Puebla sea ciudad de aprendizaje según UNESCO? Puebla es declarada ciudad de aprendizaje por la UNESCO, lo que la situación junto con otras 6 ciudades de México en tener este reconocimiento por parte del organismo internacional. Pero ¿qué significa? Puebla, querida por la UNESCO, Puebla es uno de los destinos más cosmopolitas de México. Se combina la grandeza de un pasado histórico con la modernidad de una ciudad única en su tipo. Por tal razón, la UNESCO decidió declarar Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 y actualmente la misma organización le otorgó ahora el reconocimiento de Ciudad del Aprendizaje. Dice, de acuerdo con la UNESCO, para pertenecer a este grupo, de la cual se encuentran alrededor de 229 ciudades en todo el mundo, provenientes de 64 países, deben demostrar una visión clara para ofrecer oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de todos los miembros de la comunidad. Una ciudad de aprendizaje promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. La UNESCO las define basadas en 6 puntos clave. Moviliza de un modo efectivo sus recursos en todos los sectores para la promoción del aprendizaje inclusivo, desde la educación básica hasta la superior. Revitaliza el aprendizaje en las familias y las comunidades, facilita el aprendizaje para y en el lugar de trabajo, amplía el uso de modernas tecnologías de aprendizaje, mejora la calidad y la excelencia en el aprendizaje y fomenta una cultura del aprendizaje durante toda la vida. Una vez admitidas, se espera que las ciudades participen en las actividades de la red y elaboren un informe bienal en el que se presenten sus logros como ciudades del aprendizaje. ¿Cuáles ciudades de México están en la lista? La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO es excelente ejemplo de cómo el aprendizaje a lo largo de la vida puede convertirse en una realidad a nivel local. Ahí las ciudades del aprendizaje han demostrado que las políticas y prácticas eficaces del aprendizaje a lo largo de la vida pueden apoyar el desarrollo de las ciudades inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles y contribuir a la Agenda 2030. Ante este panorama, solo 6 ciudades de México, además de Puebla, han sido catalogadas con este distintivo por la ONU. Ciudad de México, Huejotzingo, Puebla, Tecamachalco, Aclisco, Santiago Nuevo León, Mineral de la Reforma. A ver, dice Huejotzingo, que también es Puebla, Tecamachalco, creo que hay un Tecamachalco en Puebla, Aclisco también es Puebla. O sea que los poblanos
aparte de ser el estado donde más linchamientos hay, porque es el estado donde más linchamientos hay. O sea, se agarran a la gente por cualquier motivo y le dan hasta por debajo de las muelas. Los últimos fueron un trabajador supuestamente lo que yo leí, un trabajador creo que de Easy, de la empresa de telecomunicaciones Easy, ahí en Tehuacán, Puebla. Pero aparte de ser el estado con más linchamientos, también es el estado más sesudo, según esto. Hay varios municipios o ciudades, pues, les gusta estudiar, ¿no? Ahí, Aclisco, Tecamachalco, Huejotzingo y la misma Puebla. ¡Oh! Ahora sí, ¡oh! Los grandes contrastes de México. Señoras y señores, las actividades de la red se centran en 7 prioridades fundamentales: la educación para el desarrollo sostenible, la equidad y la inclusión, la planificación, el monitoreo y la evaluación de la educación para la ciudadanía global, el emprendimiento, el aprendizaje para la salud y el bienestar, y la alfabetización. Oh, bueno, hoy aprendimos algo de Puebla, bueno, algo más que ya sabíamos. Yo pensé que todo era violencia, ¿no? O sea, hay cosas buenas, cosas buenas. Y sí, yo conozco Puebla, sí, es una ciudad relativamente tranquila. Pero bueno, ahí está la situación. Pues ya quedó el videíto de hoy, señoras y señores, sí me alcanzó la pila. Les voy a mostrar cómo le hice. Le tuve que poner doble pila a mi celular viejito. Ahí se ve 2 pilas en paralelo para que... Yo sé que hay personas que hacen cosas muy inteligentes. Fíjense que los mexicanos son muy inteligentes, la verdad. Yo me admiro de la inteligencia del mexicano muchas veces. Que por cierto, ¿no? O sea, han dado a conocer muchos niños con mucha inteligencia en México. Alguien que yo admiro mucho por su inteligencia es este reportero de Fórmula. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. Soy muy malo para los... La verdad, tengo muy mala memoria. Pues, ¿a qué les digo? No hay gente que no manches, o sea, cabrón. Se acuerda de todo, la verdad. Hay gente muy... ¿Cómo se llama este cuate? Es doctor, por cierto. Muy buena memoria tiene, la verdad. Es una persona muy inteligente. Bueno, a eso le dicen inteligente, ¿no? Cuando por lo general tienes muy buena memoria. Yo digo que hay más de un tipo de inteligencias, la verdad. No lo veo. ¿Cómo se llama este cuate? Ay, caray, no lo veo. No lo veo. Leonardo Curcio se llama. Es una de esas personas. Yo a veces he conocido personas así. Se saben todo, ¿no? Qué bueno que
No sé, a lo mejor tiene algo que ver eso, pudiera ser, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente también es muy astuto. O sea, la verdad, es una persona muy inteligente. Se sabe todos los nombres, las fechas, bla, bla, bla. O sea, te puede hablar horas de esas cosas. Este, no sé si tenga que ver algo la inteligencia con la violencia. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Este, sobre todo por la cuestión esto del ego, ¿no? Yo creo que el ser muy inteligente o te hace ser como muy egoísta o egocéntrico o violento. Puede ser. Bueno, eso ya se los dejo a los psicólogos. eh, no sé, estaría bien un estudio, ¿no? Porque los mexicanos sí tienen una relación, porque son muy astutos, por así decirlo. Eh, por ejemplo, Correa, ¿no? El expresidente ecuatoriano, también habla mucho de la, o sea, habla muy, bla, 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 o sea, da datos y datos y datos, o sea, todo el tiempo está dando datos, ¿no? Pero no sé, especialmente en México, tal vez tenga que ver, eh, pero bueno. Entonces, pues es el video del día de hoy, día, vaya, hice un video en día viernes, creo es, ¿eh? En día viernes, cosa que no suelo hacer, pero ya me andaba por andar diciendo esta situación. Y bueno, yo los dejo por hoy, queridos amigos de YouTube, porque esto lo voy a subir a YouTube. Pues se cuidan mucho, este, no banalicen sus leyes, no las mediaticen. La ley no es para eso, no es para andar haciéndose publicidad o alguna cosa así. No es para nada de eso. Eso sí estuvo muy mal. Eh, y pues nada, cuiden a sus mascotas, cuiden su medio ambiente, cuidan mucho a sus políticos, los cuidan muchísimo. Este, eh, Sobre todo ahorita, ¿no? Eh, Cuidan a sus magnates, hay que vigilarlos y bye bye.